Gracias a Dios, hoy estamos nuevamente con todos ustedes compartiendo este encuentro, el número 88, Encuentro 88 con Gonzalo Rodríguez Fraile. Ha sido realmente una experiencia bella para todas las personas, para toda la comunidad que se reúne con toda la frecuencia del mundo, sobre todo en este encuentro del día de los viernes, para seguir aprendiendo de la mano de un hombre que le ha dedicado su vida a explorarse a sí mismo y a entender tantas cosas que hoy las coloca al servicio de todos nosotros. Nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un gran abrazo. Bienvenido, mi amigo querido. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, como siempre. Gracias, Gonzalo. El tema de hoy, que es un tema que hemos tratado, pero la mirada suya en relación a esto siempre será supremamente importante, el tema de la muerte. Cómo entender la muerte de un ser querido, cómo entender, comprender qué es la muerte según su mirada. Y cuando hablamos de estos temas, pues se van ampliando muchas cosas más, ¿no? Del ir entendiendo a qué vinimos a este plano humano en esta encarnación. Bueno, hijo, pues la verdad es que el tema de la muerte es un tema que he visto que has tratado mucho en tu canal, ¿no? Con muchos especialistas, incluso con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o otros médicos o otros profesionales que las han estudiado, ¿no? Vamos a ver, yo lo primero que diría es que la muerte se ve muy diferente, depende cuál sea el punto de vista desde donde estés mirando el tema, ¿no? Claro, si la mente, si el tema de la muerte se mira desde el ego, pues que es como habitualmente se ha mirado, ¿no? A lo largo de la historia por la mayor parte de las personas, pues es un tema complicado, ¿no? Porque claro, el ego va a desaparecer con la muerte, ¿no? Además el ego se apega, el ego no hace suficientemente real, ¿no? En las mentes, ¿no? La existencia del mundo, digamos, sutil o del mundo espiritual, ¿no? Entonces, como se da realidad a esto que percibimos por los sentidos, pues claro, la muerte tanto propia como de un ser querido, pues realmente se ve como un drama, ¿no? Como un fin de la existencia de alguna manera, ¿no? Sobre todo la gente que no ni siquiera cree, ¿no? En la vida después de la muerte de alguna manera, o bien por razones religiosas o espirituales, pues la mente es un verdadero problema, ¿no? Claro, si la mente se ve desde el punto de vista del alma y no desde el punto de vista del ego, la muerte no es solo un problema, sino que es casi una bendición. O sea, oye, ya vuelvo a casa y salgo del internado, ¿no? O del colegio, ¿no? Sí, Entonces, claro, depende cuál sea el la punto de vista mirada. que queramos adoptar, pues vamos a tener una idea muy diferente, ¿no? Sobre la muerte, ¿no? Vamos a ver. Para mí, o sea, si me preguntas mi propia opinión, ¿no? O mi experiencia, o sea, para mí la muerte es simplemente una transición, un cambio de existencia, o sea, un dejar el curso y volver a casa, ¿no? Por lo tanto, además, yo creo que ninguna muerte se produce sin que eso sea la voluntad de Dios o del absoluto, de como lo queramos llamar o no, o concebir. Por lo tanto, si ocurre, pues es algo bueno para nuestro desarrollo espiritual, claro, siempre refiriéndome al alma, ¿no? Cuando hablo del desarrollo espiritual, y por lo tanto es algo de lo que no debería causar ningún problema a nadie, ¿no? Si se comprende, digamos, de esa forma, ¿no? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con el doctor Sansegarra, ¿no? Y con otros personas, ¿no? Que afirman que tenemos hoy suficiente prueba, yo me atrevería a decir científica, ¿verdad? Siempre que por eso entendamos que no nos estamos refiriendo a ciencia empírica, ¿no? Sino a ciencia en el sentido amplio de la palabra ciencia, de la que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, esa diferencia, ¿no? Entonces, sí tenemos suficiente experiencia, en mi opinión, científica, insisto, ¿no? En el sentido amplio de la palabra ciencia, de qué ocurre después de la muerte, ¿no? Como todos sabemos y como saben las personas que siguen tu canal, ¿no? Pues ha habido ya miles y miles y miles de casos, ¿no? Estudiados de manera científica, ¿no? De personas que han tenido lo que se llama experiencias cercanas a la muerte o ECMs, ¿no?
que en realidad son personas que han muerto y han vuelto, ¿no? O sea, más que cercana a la muerte, a mí me gustaría llamarlo, pero experiencias de muerte, ¿no? De Sí, muerte con retorno, ¿no? No de certeza claro, claro, a la porque, muerte, ¿no? claro, Porque cuando el parece que no cuerpo, ha muerto, ¿no? De sí, alguna manera. cuando el cuerpo pierde signos vitales, podemos decir que la persona ha muerto, Sin duda. así sea por 20 minutos o 10 o 15 o media hora, pero igual ha muerto. Sí, sí, estamos hablando de experiencias con paro cardíaco y con encefalograma plano, o sea, es decir, sin actividad cerebral, ¿verdad? Y esto, claro, pues a los científicos materialistas les produce un enorme problema, ¿no? Y de hecho han intentado, de alguna manera, desautorizar, ¿no?, esas experiencias de muchas formas, ¿no? Lo que pasa es que se han quedado sin argumentos, en mi opinión, ¿no? Porque este es el asunto, ¿no? El primer ataque, ¿no?, que ha existido, ¿no?, a experiencias cercanas a la muerte es el tema de las alucinaciones, ¿no? Bueno, pues es una alucinación. Cuando el cerebro se empieza a quedar sin oxígeno, pues se produce este fenómeno, ¿no? Pero sabemos que no son alucinaciones. Eso ya está, en mi opinión, muy demostrado por varias razones, ¿no? La primera razón es que normalmente las alucinaciones se producen cuando estamos ante sustancias estupefacientes, llámale drogas, lo que sea, pueden producir alucinaciones, por ejemplo el LSD, ¿no?, y otras sustancias, o cuando nos hallamos en casos de esquizofrenia, ¿no? Pero claro, las alucinaciones perdón, que se tienen ante la presencia de las drogas o ante la presencia de enfermedades mentales, como puede ser la esquizofrenia, son diferentes de las experiencias vividas en las experiencias llamadas cercanas a la muerte, que no sé si me gusta mucho el nombre, como te he dicho antes, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿por qué son diferentes? Pues mira, por varias razones. En primer lugar, cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte, eso que experimentas es transformador de la personalidad, siempre lo es, ¿vale? Tenemos miles de casos, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso del neurocirujano de Harvard, ¿no?, Eben Alexander, que después de tener la experiencia cercana a la muerte por la meningitis, pues de alguna manera transformó completamente su personalidad, pero no tanto su personalidad, sino también su propósito de vida, ¿no? O sea, que son experiencias que te producen un cambio en el ego, ¿no?, en la personalidad, ¿verdad? Y eso no se observa con las alucinaciones provocadas por la droga o por la esquizofrenia, ¿no? Cuando terminan las alucinaciones, pues uno vuelve a ser el que era, ¿no? No ha habido un cambio, digamos, de vida importante, ¿no? Otra cuestión que distingue las alucinaciones provocadas por las drogas o provocadas, ¿verdad?, por enfermedades mentales es que esas alucinaciones no suelen tener una estructura lógica, ¿verdad? Mientras que si tú observas los testimonios, ¿no?, de las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte o de muerte, ¿no?, y que luego han regresado, siempre tienen una perfecta estructura lógica, ¿no? O sea, es otra de las distinciones, ¿no? Una tercera cosa, ¿no?, un tercer dato que distingue las alucinaciones, por así decirlo, que no son provocadas por la muerte, sino por, insisto, drogas, enfermedades mentales, esquizofrenia, etcétera, es que hay muchas veces que el individuo luego no se acuerda de esas alucinaciones, no persisten en la memoria, ¿no? Mientras que en las experiencias cercanas a la muerte, las personas que las han tenido no se olvidan nunca, ¿no?, de esa Nunca. experiencia, nunca, y siempre aparece con una enorme claridad. Es como si fuera la memoria más firme, más instalada y más vívida, ¿no?, que persiste, ¿no?, en el recuerdo de esa persona, como tú sabes, a lo largo de la vida, ¿no? Y ya el último dato que distingue, ¿no?, las alucinaciones, por así decirlo, normales, ¿no?, provocadas por sustancias o por enfermedades mentales, de lo que ocurre, ¿no?, con las experiencias cercanas a la muerte, es que un esquizofrénico nunca tiene la misma alucinación que otro esquizofrénico, ¿no? O una persona que toma LSD puede tener alucinaciones muy distintas, ¿no?, de otra persona que también toma LSD, ¿no?
Pero, sin embargo, aparentemente las experiencias relatadas por personas que han tenido una experiencia de muerte siempre son muy comunes, ¿no? O sea, es verdad que a veces hay algunas diferencias, ¿no? Pero digamos que el relato troncal de la experiencia es común a todos, ¿no? Y eso también hace que se distingan unas de otras, ¿no? También sabemos que no son alteraciones de digamos, de la actividad de los neurotransmisores, porque el cerebro está sin actividad cuando se produce, ¿no?, la experiencia cercana a la muerte. No es lo mismo que cuando el cerebro está activo y podemos tener, pues, cualquier tipo de alucinación y por último, también se sabe que no son funcionamientos extraños de la glándula pineal, como a veces se ha dicho, porque se ha comprobado ya fehacientemente que eso tampoco es así, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que admitir, ¿verdad? Creo que cuando se produce el momento de la muerte, lo que ocurre más bien es que, digamos, entramos en contacto, ¿verdad? El alma se desprende del cuerpo, como han relatado muchas veces, ¿no? Y el alma entra en contacto con una conciencia no local, ¿verdad? Ese contacto con esa conciencia no local también, ¿verdad?, se puede hacer en vida, pero puede ocurrir después o bien hay personas que han relatado tenerlo cuando han tenido una situación de estrés grandísima, ¿no? O también, claro, cuando se ha practicado la meditación trascendental o se ha elevado, ¿no?, el nivel de conciencia, pues se puede entrar en contacto en vida, ¿verdad?, con esa conciencia no local, ¿no? En eso consiste fundamentalmente la experiencia mística. Pero para la mayor parte de las personas eso no ocurre hasta el momento de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos suficiente información, ¿no?, de lo que ocurre. Por otra parte, una vez que se ha demostrado la multidimensionalidad del ser humano, ¿no?, y ya podemos hacer racionalmente real en nosotros la idea de que tenemos un cuerpo espiritual o sutil, ¿no?, que se ha llamado alma, bueno, pues no es de extrañar, ¿verdad?, que ese alma, ¿no?, pues en el momento de la muerte se desprenda del cuerpo y vuelva a su dimensión, lo que llamamos su casa, ¿no?, que no es esta dimensión. Que no es esta, sí. Claro, y por eso, como tú sabes igual que yo, pues las personas que han tenido esa experiencia de muerte, ¿no?, ninguna quiere regresar, absolutamente ninguna, ¿no? Lo cual nos tiene que quitar un poco el miedo, creo yo, ¿no?, a ese momento de la muerte, tanto para nosotros como para nuestros seres queridos, ¿no? Creo. Gonzalo, y otra de las experiencias que se vive, que estaba recordando acá, que precisamente fue uno de esos quiebres que tuvo importantes Elizabeth Kubler, es cuando las personas empezaban a relatar todo lo que estaban viendo alrededor, Claro, ¿no? claro. Cómo iban al lugar donde estaban sus familias y estaban a distancias de Sí, miles de kilómetros o países diferentes sí, sí. y relataban esa experiencia al momento de volver a su cuerpo por reanimación o porque aparece un guía o algo como relacionado a esto, y empiezan a contar todo lo que sus seres queridos estaban viviendo en ese momento en que su cuerpo estaba tendido en una camilla o en un lugar de un accidente. Sí, sí, sí. Ha habido casos muy documentados donde incluso una persona que ha muerto en una cirugía pues ha relatado lo que estaba ocurriendo en un quirófano de Australia, ¿no? Y esto estaba Sí, pasando en Estados Unidos, ¿no? Claro, tenemos que comprender que cuando estamos aquí en la Tierra, o sea, cuando el alma está encarnada en un cuerpo físico, se produce una merma, ¿no?, de la capacidad perceptiva del alma para que pueda hacer el curso que ha venido a hacer. O sea, ¿no? O sea, que el hecho de que el alma limite su capacidad de percepción, ¿vale?, pues es necesario aparentemente para que el alma tenga una experiencia de aprendizaje, que es a lo que ha venido, ¿no? Yo he puesto en alguna ocasión, creo que también charlando contigo en algún programa anterior, un ejemplo de esto que me parece útil para entender qué ocurre, ¿no? Y es el famoso ejemplo del traje de buzo, ¿verdad? Entonces, claro, yo recuerdo meterme en un traje de buzo para meterme en el agua
Y claro, para meterme en el agua, fantástico, porque si no, no podría estar una hora bajo el agua, ¿no? Sí, Hacer lo que tuviera que hacer. Pero una vez que salgo del agua me lo quiero quitar corriendo, porque no sabes lo que pesa, porque no puedo ver por los lados, porque no oigo nada por la escafandra, o sea, porque hay una merma de mi capacidad, digamos, perceptiva una vez que ya estoy fuera del agua, ¿no? Entonces, eso mismo le pasa al alma, creo, o sea, es un ejemplo parecido, es decir, se mete en un traje de buzo, ¿verdad?, para tener una experiencia en unos mundos densos que no son los mundos donde el alma habita habitualmente, ¿no? Pero claro, en cuanto sale del cuerpo, pues recupera su capacidad perceptiva, igual que cuando yo salgo del traje de buzo, pues vuelvo a recuperar mi peso habitual, vuelvo a recuperar mi capacidad de oír, mi visión lateral, o sea, que el traje de buzo me coarta, ¿no? Entonces, claro, es normal, ¿verdad?, que el alma, cuando aumenta su capacidad perceptiva, se siente más ligera, va a un mundo de mayor vibración, pues claro, está mucho más a gusto que cuando está aquí, ¿no? Que son mundos físicos pesados, limitados, como digo, en la percepción, ¿no? Y claro, prueba de ello es que muchas ECMs, como tú dices, pues claro, pueden traspasar superficies sólidas, ¿no? Pero bueno, eso ya se comprende con la física claro. actual, es el famoso efecto túnel, ¿no? De la física cuántica, porque claro, yo muchas veces me pregunto, yo no puedo, digamos, atravesar esta mesa, pero no porque sea sólida, sino porque hay muchos campos electromagnéticos y energéticos porque el átomo es vacío, ¿no? Y por lo tanto esta mesa es 99,9% vacía. No hay ninguna razón por la que yo no pudiera, pero claro, mi puño es también sólido y todo está afectado por los campos electromagnéticos, pero si yo soy energía de los rayos X sí puede traspasar la mesa, no sé si me explico, ¿no? O sea que si la energía es de más rápida vibración, sí puedes pasar por superficies sólidas, ¿no? Y claro, un alma, pues claro, atraviesa paredes, se sitúa en Australia con la velocidad del pensamiento, o sea, mucho más rápido, ¿no?, que la Sí, velocidad de la luz, o sea, instantáneamente, ¿no? Entonces, claro, ¿quién no va a querer vivir en un mundo de esos, no? sí, El problema es que solo conocemos este, solo nos acordemos de este y todos nos aferramos a lo conocido y ese es el gran problema de la muerte, ¿no? Pero por otro lado, en sí mismo, la muerte es algo maravilloso y la muerte, en fin, mira, qué casualidad que todos los místicos, ¿verdad? sí. Todos los místicos han tenido prisa en morirse. Claro, o sea, tú a un místico le dices que se va a morir mañana y no sabes qué alegría le das, ¿no? Claro, le dices a una persona Sí, normal que se va a morir mañana y el shock es impresionante, ¿no? Pero claro, la diferencia está en el punto de vista, ¿no? Pasa que realmente cuando me has sugerido para hoy tocar este tema, me he preguntado, pero si esto sabe mucho más Cristian que yo, porque sé que lo has estudiado, que has escrito un libro, ¿no?, al respecto, que has tenido muchas entrevistas y entonces realmente lo único que puedo, de alguna forma, más que aportar nada nuevo, es confirmar lo que tú ya has dicho hasta el momento, ¿no? O sea, porque creo que lo has tratado con mucha profundidad muchas veces en tu programa y que todo lo que te he oído decir al respecto, pues, vamos, lo firmo totalmente, ¿no? Pero es así, la muerte es una renovación de la experiencia, o sea, voy para casa, descanso, estoy estupendo y luego llega un momento que alguien me dice, oye, que te toca el próximo curso. No me fastidies, el próximo curso, pero con lo bien que estoy yo aquí, pero ¿para qué me voy a meter yo en sí, el internado, no? Y es así, ¿no? Entonces, yo sé que es así, o sea, no ya por lo que me han demostrado los estudios científicos o las personas que lo habéis tratado a fondo, sino además porque de alguna manera lo he sí. visto personalmente, ¿no? Y entonces, yo, vamos, no tengo absolutamente ningún problema con morirme, ¿no? Vamos, en absoluto, ¿no? O Sí. sea, entonces, Gonzalo, este tiempo que estamos viviendo, ¿cómo poder interpretarlo? ¿Cómo poder entender sí, que tanta apertura se esté dando? O sea, en este tiempo, le voy a colocar un ejemplo, hablar del tema de la muerte es una muestra de que algo está sucediendo, la evidencia que está apareciendo, sí, que indudablemente la evidencia marca un antes y un después porque no hay cómo negar que algo que a través de las creencias, lógicamente no es fácil aceptarlo, sí, pero la evidencia rompe la creencia. En claro. este tiempo, ¿por qué considera usted que se está dando? O sea,
en su entendimiento, en toda su información, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver, hijo. Yo creo que lo que está pasando es que la conciencia evoluciona, ¿verdad? Y para que la conciencia evolucione tienen que cambiar los contextos mentales, ¿verdad? Porque si no es muy difícil, porque la mente hace de parachoques, ¿no? O sea, la mente como que retrasa, ¿no?, la evolución de la conciencia. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues estamos ya entrando en un momento de desarrollo de la humanidad donde se viene, como hemos hablado también más de una vez, unas tecnologías muy importantes, ¿no? Esas tecnologías esas van a mejorar mucho el futuro de la humanidad si se usan bien, ¿vale? Y el problema es que yo creo que el universo, en su sabiduría, ¿no?, pues regula que la conciencia y la tecnología vayan subiendo de la mano, ¿no? Porque claro, siempre te digo lo mismo, imagínate que Gengis Khan hubiera tenido armas nucleares, ¿por dónde estaríamos ahora, no? Entonces, creo que ahora mismo se tiene que producir un desarrollo de la conciencia humana porque se ve que el nivel tecnológico está aumentando cada vez más rápidamente, ¿verdad? Fíjate que casi todas las personas se están centrando en el tema de la inteligencia artificial y en otros temas, ¿no?, como la nanotecnología o la robótica. Todo eso es, por supuesto, que es impresionante y muy importante. Pero yo creo que hay un tema que se está olvidando un poco o que se habla menos de él, ¿no?, de lo que se debería, que es que la humanidad está a un paso, a punto de multiplicar por millones de veces su capacidad computacional. Claro, y todos los pensadores y los científicos y los filósofos que se ocupan de estos temas siempre dicen que el desarrollo tecnológico, ¿no?, de una civilización depende sobre todo de su capacidad computacional, ¿verdad? Entonces, claro, la humanidad vivió un cambio enorme, ¿no?, de capacidad computacional cuando pasamos, por así decirlo, de las calculadoras a los computadores lineales, que son los que tenemos ahora, ¿no? Pero claro, cuando ya estamos a punto, ¿no?, de entrar en la computación cuántica, que es millones de veces más potente, ¿no?, y más rápida que la que conocemos hoy, creo que eso va a suponer un cambio, ¿no?, en la tecnología humana alucinante, ¿no? Y por lo tanto, creo que si no se sube de alguna manera el nivel de conciencia de la humanidad, eso no se va a poder asimilar. Y si no se asimila, pues eso nos llevará a la autodestrucción. Y como no creo que en el universo quieran que nos autodestruyamos, porque esto es una escuela de almas estupenda, ¿no?, que funciona bien, pues supongo que en eso nos van a cuidar. Y por eso se nota mucho esta expansión, ¿no?, de la conciencia actual de la que tú hablas. Prueba de ello es que tú tienes un canal dedicado fundamentalmente, ¿no?, a temas de conciencia espiritual y tal, y tienes los suscriptores que tienes, ¿no? A lo mejor dentro de 300 años nadie haría ni puñetero caso a algo de esto, ¿no? Sí, es cierto. Claro, estarían en la revolución industrial o en otras cosas o en la física clásica y esto no interesaría, ¿no? Fíjate que yo noto de verdad que los que nos dedicamos, ¿no?, pues a intentar explicar estas cosas y tal, es que tenemos como una ayuda de una energía universal detrás, que es que aunque la hagamos mal, no sé si me explico, ¿no?, como que sale bien, ¿verdad? Y dices, bueno, pero Sí. ¿cómo puede ser, no? Sí, recuerdo hace poco que hicimos un evento que a mí, oye, el evento estuvo muy bien y también pareció estupendo y fenomenal y tal, pero vamos, tampoco me pareció bueno, pues la gente que había ido al evento y que lo había visto luego en YouTube y tal igual, pues oye, como si les hubiera producido un efecto que digamos, en mi opinión, por encima de lo que el evento hubiera ameritado en sí mismo, ¿no? O sea, que hay como una ayuda, que está claro que hay una tendencia. Fíjate que esto ya lo dijo Taylor de Chardin, ¿no? Es decir, que parece ser que la evolución tiene como una tendencia, una atracción, ¿no?, hacia arriba, hacia mayor profundidad, hacia mayor comprensión, y eso es una tendencia natural, escrita en las leyes universales, ¿no? Es como un globo, pues un globo tiene la tendencia a subir, a no ser que lo atemos con unas estacas, ¿no? Entonces la humanidad ha estado atada con muchas estacas mucho tiempo, también necesario, ¿no?, para el desarrollo de conciencia que en ese momento tocaba hacer,
pero ahora llega el momento de cortar un poco las estacas, ¿no? De manera que el globo pueda subir, ¿no? Y realmente se nota sobre todo, yo te diría, en un porcentaje todavía pequeño, ¿verdad?, de la humanidad, pero cada vez más amplio, ¿no? Y cuando ese porcentaje pase del 10%, ya estará todo prácticamente hecho, ¿no? Porque ya por ósmosis, como yo digo, pues todo se dará, ¿no? Y bueno, yo, aunque el mundo está como está y todos vemos lo que pasa todos los días, pero realmente yo sí veo esa tendencia, ¿no? Veo una apertura en muchas personas que realmente, para mí, es decir, hace como 100 años o lo que sea, la gente estaba preocupada en qué hacer y en qué creer, ¿no? Y yo creo que ahora a la gente ya le da un poco igual qué creer o qué hacer, lo que quiere es qué experimentar, ¿no? Qué experimentar, ¿no? Y eso está cambiando a la humanidad, porque claro, muchas veces creíamos en cosas que no funcionaban. Y claro, ahora ya si no funcionan, no interesan, porque la gente está buscando la experiencia. O sea, ejemplo tonto, ¿no? Es, bueno, yo digo, a mí, o sea, yo comprendo que Dios es trino o que existe la Trinidad, todo lo que tú quieras, pero a mí qué más me da que Dios sea trino o sea óctuplo para, digamos, para mi paz interior, ¿no? Yo lo que quiero es tener paz interior y no la voy a encontrar por lo que creo, lo voy a Sí, encontrar por lo que experimento, no sé si, claro. ¿no? Claro. Y entonces eso, claro, está cambiando un poco, ¿no? El aspecto filosófico de muchas personas que dicen, bueno, sí, oye, yo hasta ahora las tradiciones habrán dicho A, habrán dicho B, habrán dicho C, pero yo por primera vez quiero someter eso a la luz de los frutos. No sé si, o sea, ¿de qué me sirve creer lo que sea, ¿no? Y creo que eso está siendo un gran cambio, ¿no? de actitud de muchas personas. Y creo que también, pues oye, después de 3.000 o 4.000 años de historia, ¿no? Pues la humanidad se ha dado cuenta de que no hemos hecho nada más que estar en guerras y follones y líos y tribulaciones, como decía el Evangelio y todo, ¿no? O sea, que llega un momento que dices, oye, que quiero ser feliz, caramba, no sé, que quiero, Sí. claro, no es tanto ya no quiero ser el más rico del cementerio, ni quiero ser feliz. Y ese es un cambio de objetivo, ¿no? De propósito de vida en muchas personas que están buscando pues información, respuestas. Claro que siempre que eso ocurre, pues siempre hay obstáculos, ¿no? Porque también Sí. surgen personas que dan respuestas equivocadas o baratas o lo que tú quieras, o fenomenal. Pero ya hay una búsqueda del ser humano, hay mucha gente que quiere despertar, ¿no? Que quiere comprender de otra manera, que quiere vivir de otra forma. Y creo que eso está pasando, pero que está también un poco o sea, provocado por arriba, ¿no? Que nos plantan pensamientos, que nos Sí. plantan inquietudes, que, bueno, porque es el momento de hacerlo, nos ha tocado, ¿sabes? Igual que hemos vivido en la época del Internet y no había tocado antes, Sí. pues ahora está tocando un poquito el principio de la época del despertar de la conciencia más generalizado, no solo reservado a los místicos o a los sabios, ¿no? Sino más Sí. generalizado, ¿no? Y en eso estoy. Vamos entendiendo, Gonzalo, como humanidad, que se puede vivir diferente. Es que Claro, esto suena simple decirlo, ¿cierto? Uno se puede vivir diferente, pues uno lo escucha suelto sí, y uno sí, no comprende la profundidad de esto porque hemos considerado que el sufrimiento, que la discusión, que la pelea, que todo eso que precisamente tenemos que ir superando, aprendiendo, procesando, eh, eso puede ser parte de un antiguo yo, de una antigua vida y podemos iniciar una vida completamente diferente. Lo que claro, sucede es que cuando converso con algunos amigos que están un poco alejados de este tema, y uno dice cero sufrimiento, como lo hemos conversado los dos en múltiples veces, inmediatamente aparece esa negación en la mente que dice, eso no es posible. O sea, claro, vivir sin discusiones no es posible. Vivir claro. sin enfermedad no es posible, ¿no? O sea, como tenemos tantas cosas arraigadas, Gonzalo, precisamente ese es el rompimiento de esas estacas que usted hablaba hace un momento atrás, ¿no? El romper esas creencias e incorporar, como se llama su libro, un nuevo paradigma de la realidad.
Claro, vamos a ver, tienes toda la razón. Yo cuando hablo con personas y hablamos del no sufrimiento, ¿no? O del cero sufrimiento, o por ejemplo cuando hablamos del tema de la transensibilidad o metasensibilidad, ¿no? Todo el mundo, mucha gente me dice, hombre, pero esto no es posible, nosotros somos seres humanos, dejaríamos de ser humanos. Ajá. Claro, pero cuidado, eh, es que nosotros hemos venido aquí a aprender a dejar de ser humanos para ser transhumanos. Es que, claro, es que ¿qué es un ángel? O qué es, ¿sabes? Una persona que iba en civilizaciones más avanzadas, pues ya no son humanos, son transhumanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Creen que transhumanizarse es lo mismo que deshumanizarse. Y ahí está el error. ¿Sabes? O sea, un poco eso, fíjate que algunos filósofos han hablado de esto que ellos llaman la falacia pretrans, ¿no? O sea, hay cosas que son prehumanas, ¿no? Como el instinto, los animales, los bebés, o sea, son prehumanos todavía, ¿no? Pero claro, ser transhumano no es regresar a eso, sino que es empezar en eso, ir desarrollándote por las distintas etapas de conciencia del ego y llegar a unos niveles que ya son transegoicos. Entonces, no es lo mismo transhumanizarse que deshumanizarse, ¿ves? Y ahí está un error del que la gente tiene que salir, porque claro, desde luego, si estás mirando al ser humano, pues entonces estás mirando a una persona que tiene ego, ¿vale? ¿En qué consiste ser humano? En tener ego, porque los animales no tienen ego, no tienen mente abstracta, ¿verdad? Y los ángeles tampoco tienen ego, porque ya lo han trascendido. Los que tenemos ego son los seres humanos. Entonces, si por ser humano entiendes ser egoico, pues ok, hemos venido a aprender a no sino trans, ¿verdad? A ser transhumanos porque hemos venido a aprender a trascender el ego y a seguir ya en los siguientes niveles evolutivos. Entonces, esta sensación de que como soy ser humano es imposible llegar al cero sufrimiento o a la transsensibilidad, pues yo digo que están equivocados, porque eso ya no es un tema en el que yo pueda opinar, ¿no? Eso es un tema experiencial. Yo sé que se puede vivir con cero sufrimiento. Pero, a ver, si tienes la suficiente y profunda comprensión espiritual, ¿qué te puede hacer sufrir? Esa es la pregunta que yo lanzaría, ¿no? ¿Qué te puede hacer sufrir? Póngame un ejemplo de algo que a mí me pudiera hacer sufrir. Oye, que tengo un dolor físico grande. Bueno, primero, gracias a Dios, para eso ya hay soluciones y para continuar, si es que lo tengo, pues tendré dolor físico y seguro que estaré muy fastidiado, pero eso no tiene por qué provocarme sufrimiento mental, porque comprenderé que si me está ocurriendo y no lo puedo resolver, es porque lo necesito para mi desarrollo espiritual. Más como es una experiencia difícil, pues el pasar por ello me producirá un gran desarrollo espiritual y eso me tiene contento, porque es a lo que he venido. Oye, que se ha muerto un ser querido. Oye, maravilloso. Primero, ningún ser querido se muere, es imposible. Sí. Un alma se muere en accidente de tráfico, ni se ahoga, ni la asesinan, nada. El alma no. Como dice el Evangelio, no os preocupéis de lo que daña el cuerpo, no puede dañar el alma, ¿no? Entonces, si yo considero que mis seres queridos son almas, pues es que no se van a morir. Lo único que se puede morir es su ego. Y si se muere su ego, pues maravilloso, será que el universo así lo ha dispuesto para que siga su proceso de crecimiento y que ese curso ya terminó. ¿Qué me puede hacer sufrir de eso? No es que estoy apegado al ser querido, sí, pero si le amo quiero lo mejor para él, aunque sea sin mí. Todas las personas que están apegadas a los seres queridos, si los meten a los dos en la cárcel y luego al día siguiente le dejan salir el ser querido, van a decir que salga, no que se quede acompañándoles. ¿Me explico? Entonces, es un problema de comprensión, ¿verdad? Y cuando cambia la comprensión, claro que se puede llegar a un sufrimiento cero. O sea, que no se me ocurre qué me puede hacer sufrir. No sé si me... Porque que pierdo algo que yo considero que es necesario para mi felicidad, pero si no hay nada necesario para mi felicidad, que no sea yo mismo en mi unión con Dios, ¿no? Y si pierdo algo es porque ya no lo necesito y en ese momento pues tengo que pasar a otra experiencia. O sea,
Y además, sobre todo, ¿pero cuánto va a durar? ¿Vale? O sea, como dice el refrán, no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿no? Sí. Que al final es una experiencia temporal. Además, yo ahora estoy absolutamente convencido, ¿no?, de que la realidad física es cuanto menos holográfica y muy probablemente una simulación, con lo cual, ¿de qué me estoy preocupando, no? Entonces, todo eso, o sea, comprendido profundamente, claro que te lleva al cero sufrimiento, pero por supuesto. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Dices, ¿por qué es deseable el cero sufrimiento? Bueno, pues el cero sufrimiento es deseable porque el sufrimiento produce una bajada de vibración. Y cuando baja la vibración, baja nuestra capacidad de conectarnos con las capacidades superiores de la conciencia. Yo te aseguro que si una persona pasa un tiempo, ¿no? Oye, no hace falta que sean 20 años, digo un tiempo, con cero sufrimiento, es muy raro que no tenga una experiencia mística. Entonces, claro, a partir de ella todo se te aclara y ya sí que, oye, palabras de San Pablo, por ejemplo, no mías, ¿no? El descubrimiento del reino interior, es decir, la iluminación, que es lo mismo, te liberará del sufrimiento, del pecado y de la muerte. Claro, evidente, eso es evidente para una persona que lo haya vivido, ¿no? Pero claro, ¿qué es esa iluminación? ¿Qué es ese descubrimiento del reino interior? Es ese cambio de identificación del que siempre hablamos, ¿no? De ver las cosas desde el punto de vista del alma y no del ego, de vernos como almas y no egos. Si no se hace eso, es imposible dejar de sufrir, porque al ego le pasan siempre muchas cosas, y muchas cosas que al ego no le apetecen. Como las resistimos, eso produce sufrimiento, que es la resistencia mental a lo que ocurre, ¿no? Pero al momento que lo vemos desde el punto de vista del alma, no hay ningún problema. Entonces, Cuando habla uno normalmente, Gonzalo, cuando uno habla con los amigos en la calle y sí. uno habla del cero sufrimiento, no hay una autoobservación para darnos cuenta cuál es nuestro estado de sufrimiento, porque como se ha normalizado, Claro, claro. ¿cierto? Cuando uno mira las personas, bueno, Sí, de por sí hay una cosa que es muy evidente, Gonzalo, y es que la venta de antidepresivos sigue en aumento. claro. Entonces, esa es una señal, un indicador muy fuerte de que hay algo que no está bien, ¿no? Sí. Y que no precisamente con medicamentos vamos a encontrar como paz o tranquilidad. Seguramente podremos aislarnos de esa realidad que no queremos ver, Mm. ¿no? O que no queremos aprender a interpretar más bien de una manera diferente y entramos en ese estado de sufrimiento. Es que, como tú bien dices, Cristian, muchas personas consideran que el sufrimiento es consustancial a la condición humana, como lo es el tener que respirar o dormir o comer. Pero no es así. El sufrimiento es un tema mental, no es un tema Mental. físico. Claro, el dolor es físico, ¿verdad? El dolor Sí. físico, si, oye, por muy místico que seas, si te pegan un martillazo en la rodilla, claro, como tienes cuerpo físico, te va a doler, Sí, ¿verdad? claro. Pero yo distingo lo que es el dolor físico, ¿verdad?, de lo que es el sufrimiento mental. Entonces, el sufrimiento mental siempre, 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 siempre tiene la misma raíz, que es una falta de aceptación de la realidad. Pero tenemos una falta de aceptación de la realidad porque no tenemos una suficiente comprensión espiritual, ¿no? Entonces, al final es un problema de comprensión espiritual y de aceptación de la realidad. Una vez resuelto esos dos problemas, se acabó el sufrimiento, pero se acabó para siempre. Y claro, la maravilla de dejar de sufrir no es solo que estás más tranquilo, más feliz, eso por supuesto, pero la verdadera maravilla de dejar de sufrir es que te permite conectarte con las capacidades superiores de la conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona sufriente, muy difícil que tenga una experiencia mística o que incluso tenga una experiencia de contacto con una conciencia no local, ¿verdad?, a través de la meditación trascendental o simplemente espontáneamente, ¿no? Mientras que una persona que ha dejado de sufrir, es rarísimo que no le ocurra eso, ¿no? Por eso yo creo que el objetivo más importante que se tiene que plantear todo ser humano es dejar de sufrir, ¿verdad? Porque es lo que más nos daña. O sea, es, para mí, fíjate, igual cuando tienes fiebre, ¿no? Te está diciendo el cuerpo que tienes una infección, ¿verdad?
pues cuando tienes sufrimiento, tienes una infección en la mente. Algo no está, ¿sabes? Sí, El sufrimiento es la fiebre de la mente, ¿no? Entonces, yo creo bueno, que primero con la comprensión, que luego requiere un entrenamiento, claro, ¿no? Porque el ego tiene sus patrones y sigue dando la lata y lo que quieras, pero cuando ya tienes una comprensión profunda espiritual y un cierto entrenamiento en ella, es perfectamente posible dejar de sufrir. Es decir, si alguien tan idiota como yo lo ha conseguido, pues créeme que está a disposición de todo el mundo, ¿no? Pero, claro, requiere todo lo difícil requiere un esfuerzo, ¿no? claro, una Claro, disciplina, Gonzalo. disciplina, una comprensión, un entrenamiento, pero está al alcance de cualquiera, ¿no? Bueno, eso estamos intentando, hijo, ¿no? Lo mejor que sabemos o Sí. podemos, facilitar, ¿no? Gonzalo, cuando estamos cerca de dar ese paso, si es que nos corresponde hacerlo de una manera consciente, que yo creo que esa es la aspiración de cuando ya se tiene algo de conciencia, que ese paso sea consciente, ¿no? Claro, Para poder experimentar algunas cosas, para claro, poder vivirlas, ratificarlas, ¿no? sí, sí, Experimentarlas, que es tan importante. Pero en esos momentos, Gonzalo, aparece una claridad. sí, Lo dicen los médicos que acompañan a las personas que están en estado moribundo. No solamente una claridad de vida, sino que también se despierta una percepción y una sí, conexión. Y sí, ahí es donde viene como esa reflexión rápida que yo antes de iniciar el encuentro yo le decía a usted, y es como que nos damos cuenta de o perdimos esta oportunidad, no lo hicimos bien, si lo podemos llamar de una forma muy humana, caí en la trampa, no me di cuenta que esto no era así. O sea, ahí, en ese instante, es donde empezamos a ver, a observar, a tener contacto con esa realidad en la claro. cual que mientras que estamos aquí, pues jamás la vemos, por distracción. Mira, que hay una claridad extra, ¿no? En muchos casos, en los momentos próximos a la muerte, es algo que he podido comprobar yo personalmente en varias ocasiones, porque me ha tocado, o, ¿sabes? Por unas razones o por otras, acompañar a algunas personas en el momento de su muerte. Me acuerdo, como si fuera hoy, de una señora, ¿no? Mayor, que estaba yo con ella, ¿no? En los momentos digamos, previos a su fallecimiento, y vino a visitarla una amiga suya, ¿no? También, estando yo en la habitación, y esta señora abre un poco los ojos y le pregunta a su amiga que por qué ha cambiado el cuadro del salón y ha puesto un cuadro rojo. Y la otra señora se quedó, pero si esta señora nunca ha ido a mi casa, ni sabe cómo es mi salón, ¿no? Y cómo sabe que la semana pasada cambié el cuadro, ¿no? Y me lo comentaba luego, ¿no? O sea, pero efectivamente yo creo que lo que pasa en el momento de la muerte, ¿no? Cuando se produce ese momento de mayor claridad, claro, las personas muchas veces se dan cuenta de que no han aprovechado el curso todo lo bien que lo podían haber hecho, ¿no? Y eso realmente, pues les produce un sentimiento de decir, hombre, me hubiera gustado haber sido más consciente a lo largo de mi vida y haber aprovechado el curso mejor, ¿no? Porque claro, el problema es que nuestro propósito en la vida casi nunca está alineado con el verdadero propósito para el que hemos venido, ¿verdad? Entonces nos pasamos la vida intentando ser el mejor pianista o el mejor tenista o millonario o pareja o lo que sea, cuando a lo que hemos venido es a crecer espiritualmente, ¿no? Pues fíjate que hace poco di una conferencia sobre esto, ¿no? Cómo redefinir qué es el éxito en la vida, ¿no? Entonces, si fuéramos conscientes, si no se nos olvidara el hecho de que somos un alma y hemos venido aquí a crecer espiritualmente, pues quizá no pondríamos tanto tiempo, tanta intención, tanta intensidad en actividades, ¿verdad? Que no son directamente relacionadas con ello, ¿no? Por ejemplo, lo que sí estoy seguro es que nadie en su lecho de muerte se haya arrepentido en el sentido de decir, me hubiera gustado pasar más horas en la oficina para haber ganado. Sí, sí, sí. Es más bien, pues hubiera gustado ser más feliz, haber aprovechado mejor la oportunidad, la experiencia, pero claro, vamos a ver, de la misma manera que un alumno, ¿no? Que lo admiten en un máster top, ¿no? En una universidad top,
pues se encuentra, hombre, agradecido, ¿no? De que le hayan dado esa oportunidad, ¿no? O sea, generalmente, ¿no? De poder acceder, pues, a esos programas educativos, pues también tenemos que comprender que el hecho de que a nuestra alma se le dé la oportunidad, ¿no? De venir a estos mundos, ¿no? A crecer y a experimentar, pues es un tema muy valioso, ¿no? Que normalmente no valoramos y nos estamos quejando todo el día, ¿no? De esto, de aquello, de lo de más allá, pero en casi nadie hay una profunda valoración, ¿no? Por la oportunidad que el universo le ha dado a nuestra alma para poder tener estas experiencias, ¿no? Fíjate que yo creo que hay muchas más almas adscritas a este colegio, por así decirlo, ¿no? Que cuerpos disponibles, ¿no? Y que por lo tanto, pues la oportunidad de hacer un curso, ¿no? En los mundos físicos es algo que el alma debería valorar, ¿no? Y agradecer más, ¿no? Y generalmente, pues no se produce eso, ¿no? Pero no se produce porque se nos olvida para qué hemos venido, ¿no? Entonces sí he visto en algunas ocasiones que en los últimos momentos de la vida, ¿no? Cuando ya se produce esa claridad, pues sí que algunas personas han manifestado el hecho de, hombre, me gustaría haberme dedicado más, ¿no? A aquello por lo que he venido, ¿no? Y haber disfrutado más de la vida, porque también otra de las concepciones equivocadas que suele haber en muchos seres humanos es esta idea de que esto es un valle de lágrimas, ¿no? O sea, que habrás oído alguna vez, ¿no? Y sobre todo en los discursos religiosos, ¿no? Y cuando la verdad no es esa, la verdad es que nosotros es el plan divino para nosotros que vengamos aquí a crecer disfrutando, no a crecer sufriendo, ¿no? Y parece que cuando estamos disfrutando estamos casi cometiendo, ¿sabes?, un pecado. Sí. Porque, no, hombre, no, o sea, Dios es amor, ¿no? Claro, tú tienes hijos, yo tengo hijos. Cuando nosotros educábamos a nuestros hijos, claro que queríamos que aprendieran, pero preferíamos que aprendieran disfrutando que sufriendo, ¿no? Entonces, el sufrimiento es el precio que se paga por un crecimiento inconsciente. Pero Inconsciente. claro, un crecimiento consciente no puede ser consciente si no lleva aparejado la capacidad de disfrutar del crecimiento, ¿no? Claro, el sufrimiento es el precio que se paga por un crecimiento inconsciente, casi Claro, claro, automático, o sea, casi claro. forzado por el universo, Sí, ¿no? forzado. Sí, 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 Y sí. algo que repito mucho aquí con toda la comunidad, Gonzalo, y lo digo insistentemente porque pues así lo comprendo, lo veo, Sí, precisamente está ligado a eso que usted está diciendo, porque estamos muy distraídos. claro. O sea, hay muchos distractores. Lo voy a colocar. En los últimos 30 días hemos tenido 3 eventos de magnitud mundial, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, muchas cosas más, todas las que se van sumando cada vez más. Y Sí, sí, entonces el ser humano se distrae hasta que parece el sufrimiento. Y claro. ese sufrimiento nos lleva a una apertura, en muchos casos, en otros no. Sí, sí, En otros vivimos el momento del sufrimiento y continuamos la vida y no comprendemos la oportunidad que hemos tenido para empezar a descubrir algo más. claro. Bueno, en fin, pero como tú bien dices, yo creo que esto ahora está empezando a cambiar. Creo que el hecho de que hayamos hecho un avance tecnológico también está facilitando, ¿no?, el que la conciencia se eleve. Por ejemplo, hace 30 años tú y yo no podíamos estar hablando así No, y desde luego no podrían estar escuchándonos las personas que sean, ¿no? O sea, eso hubiera sido imposible. Entonces, fíjate cómo todo va de la mano, o sea, el avance tecnológico también ayuda a un avance de conciencia y el avance de conciencia pues ayuda al avance tecnológico. Entonces, creo que ahora el crecimiento de conciencia va a ser mucho más rápido que antes, ¿no? Y creo que estamos ya cerca de que determinadas cosas que están ocurriendo hoy pues ya no puedan ocurrir más en la humanidad, ¿no? Eso creo que sí, estamos cerca. Cuando me sí, dices, cuando me preguntas cuán cerca, oye, yo no tengo una bola de cristal, sí, no lo ni... sabemos, pero eso que usted está diciendo, Gonzalo, lo he escuchado repetidas veces Sí, y lo he escuchado de personas que pues tienen sus dones, que tienen su conexión sí, y han sí. dicho eso que usted acaba de decir y es lo siguiente, o sea, hay una oportunidad. Eso es como cuando los Sí, sí, estados sí. dicen, el que esté atrasado en los impuestos le vamos a dar un lapso de Una 30 amnistía, sí, días, una sí, sí, amnistía, sí. para Que que se pague ponga al los día impuestos, sin ¿no? penalidad y tal y que siga. Sí, Sí, sí. y que siga.
Pero algunos dicen, no, pues yo no los voy a pagar, ¿no? Y cuando no los voy a pagar, pues indudablemente viene una consecuencia. Y en este momento también hay algo así en el universo donde tenemos una gran oportunidad, porque sus palabras fueron, Gonzalo, tantas cosas que estamos viendo no pueden seguir pasando, no pueden seguir aconteciendo. Entonces, No. tiene que suceder algo para que eso realmente dé un giro. Sí, sí. Claro, hijo, yo también escucho algunas cosas que tú escuchas, comprendo que hay personas que tienen dones que yo no tengo, ¿no? Yo lo que digo, lo digo por lógica, o sea, no sé, no Claro, por tener dones, ¿no? pero una Eso me ha inteligencia parecido muy espiritual lógica. extraño y Claro, me he dicho, oye, que dentro de 2 meses, tampoco yo me creo mucho esas cosas del sí, todo, ¿no? Porque, en fin, sí, bueno, sea lo que sea, es lógico y la espiritualidad siempre hemos dicho que está por encima de la lógica, pero no puede ser nunca ilógica, ¿verdad? Cuando ya tienes una cierta comprensión espiritual, pues te das cuenta de que pues, cuando estamos dando un crecimiento ya más numeroso en la humanidad, pues que hay ciertas cosas que vemos hoy que ya no se pueden seguir produciendo, ¿no? Porque eso retrasa el crecimiento, pero claro, es que si no vamos a tener, o sea, o eso, o que vamos a tener dos especies distintas en la Tierra, ¿no? Vamos a tener los seres humanos no evolucionados y los seres humanos evolucionados, y no van a ser la misma especie. Oye, también tenemos tigres y leones y caballos que no están sí, evolucionados, ¿no? Pero no creo que eso sea el plan del universo, ¿no? Yo creo que el plan es, ¿sabes?, el crecimiento colectivo de las almas, y creo que esto se está acelerando, y se está acelerando por razones lógicas, no solo por razones esotéricas, ¿no?, que también las puede haber, sí, pero por razones lógicas, es decir, y por lo tanto yo estoy convencido de que van a producir avances, y avances rápidos, ¿no? Y bueno, pues hay ciertas cosas que ya no pueden seguir ocurriendo. No sé, por ejemplo, si te enteraste de la noticia, no sé si será cierta, no la he comprobado, pero el otro día escuché en las noticias, ¿no?, que, por ejemplo, en Corea del Norte habían ejecutado, ¿no?, a 32 jóvenes por ver series de televisión surcoreanas. no sabía. Sí. Y bueno, en países cercanos al tuyo, pues están pasando cosas en fin, o sea, que una humanidad, digamos, Sí, 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 medio evolucionada, no no, puede pasar, sí. no pueden pasar. No debería pasar. Sí, y fíjate que por primera vez parece ser que ya que el resto del mundo está diciendo, mira, ahora ya no. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Digo, por lo que escucho, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues son síntomas de que esto va a ir cambiando y va a ir evolucionando, y la rapidez la desconozco, porque claro, el problema es que como el nivel de conciencia es individual, eso no se puede decretar una subida generalizada, ¿no? Sino que claro. tiene que ser un trabajo de cada uno, ¿no? Pero sin embargo, creo que cada vez hay más número de personas aproximándose al cuarto nivel, y dicen los expertos que cuando el 10% de la humanidad esté en el cuarto nivel, se acabó, ¿no? O sea, que es cuando se produce ese famoso cambio del que todo el mundo habla, Claro. ¿no? Claro, de ahí a pensar que vengan a venir naves extraterrestres a llevarse a millones, no, eso ya me cuesta más, pero oye, pues posible, yo no niego nada, ¿no? Sí, sí, Solo digo que no lo tengo dentro de mis parámetros de cambio, ¿no? sí, Pero que, oye, o sea, si hay personas que lo han visto, yo, o sea, ¿qué puedo decir? Nada más que respetarlo, ¿no? Digo que yo lo que digo es para mí lógico, ¿no? Es decir, se va a producir un cambio grande, ese cambio se va a producir más rápido que antes, que la sí. tecnología nos va a ayudar a ello, y que estamos próximos a que ya haya un cambio aquí importante, porque es o eso o la autodestrucción. Sí. Claro. Y yo Pues espero que los de arriba no nos dejen. no, 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 no. Precisamente esos son los cambios, ¿no? Siento que es lo que se está dando, la oportunidad de que la humanidad reflexione, porque hay gente que de pronto puede ver que algo está pasando y antes no le interesaba, ahora ya le causa algún tipo de preocupación o de interés. Eso tal vez eleva un poquito su conciencia al darse cuenta que esto puede atentar contra tantas, la estabilidad del mundo, la vida. Bueno, ese despertar que usted dice, Gonzalo, del sufrimiento, ¿no? Porque la preocupación y la angustia también es una forma de sufrimiento.
¿no? Claro, Y eso lleva a una evolución inconsciente, como usted lo dijo, que me gustó mucho esa definición. O sea, sufrimos porque desconocemos, porque ignoramos. claro, claro. Ese es el sufrimiento Sí, es que la raíz del sufrimiento es la falta de de sabiduría. conocimiento, sí, Claro, y la falta de sabiduría la llamamos ignorancia. sí, Pero claro, personas mucho más importantes que yo ya han dicho eso, ¿no? Porque Cristo en la cruz fueron sus últimas palabras. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Los llamó ignorantes, no malos. No sí, dijo perdónalos porque aunque sean malos hay que perdonarlos. No, no, que no saben lo que hacen, ¿no? sí, Pero el problema del ser humano es la ignorancia. Pero claro, o sea, toda evolución humana tiene que pasar de la inocencia, que es ausencia de información, ¿no? sí, Un animal, ¿no? Por unos grados de ignorancia mayores o menores, ¿verdad? Para llegar a la sabiduría. A esa sabiduría, ¿verdad? Que en el Evangelio se llama descubrimiento del reino interior, que en Oriente se llama iluminación, que le puedes poner el nombre que le quieras poner, pero que estamos hablando de lo mismo. Solo hay no sufrimiento en la inocencia y en la sabiduría. Pero claro, eso ha llevado a algunos filósofos románticos o de otras tendencias a equiparar la inocencia con la sabiduría, ¿no? Sin embargo, no se dan cuenta de que la inocencia es contaminable y la sabiduría no es contaminable, ¿no? Entonces hay una enorme diferencia. Fíjate, yo prefiero ser ignorante que inocente. Porque si soy ignorante, por lo menos ya me he metido en el proceso evolutivo. Si soy inocente, no he empezado. ¿Sabes? claro, Lo que prefiero ser es sabio, no ignorante, ¿no? Pero entre inocente e ignorante, prefiero ser ignorante. claro. Porque, claro, ya por lo menos he empezado el camino evolutivo, ¿no? Entonces, bueno, el ser humano tiene que evolucionar en conciencia. Todos los problemas humanos tienen su raíz en una falta de nivel de conciencia. Resuelto eso, resuelto todo. Pero en eso estamos. Para eso En tenemos eso colegios estamos. de bachillerato como este, al que venimos y... Para eso nos reunimos todos los viernes, mi amigo querido, para tratar de ir saliendo de ese Hacemos... estado. Sí, Sí, y se está logrando. Yo creo que se están logrando avances muy importantes. Yo leo a las personas, sus comentarios, sus aportes. Vamos en ese avance, vamos en ese crecimiento. Y bueno, pues a eso vinimos y estamos en el camino y de eso se trata. Mi querido amigo, muchísimas gracias. Ha pasado una hora maravillosa. Muchas gracias. Este es el encuentro 88 con Gonzalo Rodríguez Fraile. 88. Estamos llegando a los 100, Gonzalo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacemos un ponquecito para toda la comunidad? lo que se te ocurra, tú eres el genio de estas cosas, ¿no? No, 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 Que yo, no. lo que te dice que No, es que ya me cuando, parecerá perfecto, ¿no? cuando Pero lleguemos a 100, imagínense ustedes, eso es una serie que una le digo a serie. todas las personas que están aquí por primera vez, porque habrá gente que puede estar aquí por primera vez que nos está acompañando en este primer encuentro, que conoce hoy a Gonzalo Rodríguez. Pues primero que todo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y antes de este, hay 87 encuentros más que si nos escribe a ese WhatsApp que está ahí en pantalla, le vamos a enviar la lista de reproducción para que pueda empezar a revisar quién hay una persona hace unos días me pregunta, ¿quién es Gonzalo? Le envié el video primero para que pueda verlo, tiene un contexto, ya comprende muchas cosas y de ahí para abajo vamos a ir poco a poco generando un despertar maravilloso donde indudablemente no vuelve a ser la vida igual cuando ya llevamos una información encima a cuando entramos sufriendo o peleando o discutiendo y muchas veces discutiendo con lo mismo que se escucha aquí al principio. Pero ¿cómo puede ser posible? Pero con el paso del tiempo se va comprendiendo, la vida se hace distinta y la paz llega a acompañarnos en ese diario vivir. Mi amigo querido, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros. A toda la comunidad un inmenso abrazo. Vamos a hacer la magia como siempre. Ante cada encuentro les pido siempre lo mismo. Vamos a dejar sus comentarios, los me gusta y compartir en las redes sociales cada mensaje que a ustedes les vibre, que ustedes digan esto lo quiero compartir con los demás. Con esas pequeñas acciones podemos llegar a la vida de muchas personas más. No me puedo despedir de otra manera más que recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu